Entonces vamos a hacer un new case. Aquí tenemos una pantalla en blanco, ¿no? Y para crear las barras, entonces tenemos que ir a Draw. Y de Draw, aquí en Network, podemos elegir barras, generadores, carga, líneas de transmisión, transformadores, etcétera, ¿no? Y la vez pasada habíamos dicho de que para poder guiarnos en el dibujo, lo que nos convenía era en onlines, en opciones, decirle las grillas, el grid. ¿Sí? ¿Hasta ahí están bien? Y marcábamos aquí en Display Grid. Entonces, hacía esto que ahora esa pantalla blanca está cuadriculada. Entonces, ya en este, fíjense que aquí aparece un nuevo, ¿no ve? Y tiene una extensión PWD. Quiere decir que esta pantalla corresponde a un diagrama. Y cuando esta extensión sea PWB, B de Bolivia, van a estar los datos en formato binario. Entonces vamos a empezar creando una barra, ¿no? Entonces ahí vamos a tener una barra. Y aquí a la barra tengo la opción de que esté hacia la derecha, hacia arriba, hacia abajo, hacia la izquierda, hacia abajo. Y me dice además la tensión con la que va a estar la barra. Entonces, por defecto está numerado en 1. Aquí le voy a poner barra 1, por ejemplo. Y su nivel de tensión va a ser 115. Y con eso entonces puedo dibujar la barra. ¿De acuerdo? En esta barra, al hacer clic derecho, aquí hay un campo que se llama Add New Fields, ¿no ve? Adicionar nuevos campos. Como es una barra horizontal, aquí en esta horizontal voy a poner posición 1. Voy a poner el voltaje. En la posición 2 voy a poner el ángulo. Entonces ya tengo la barra con el nombre y los parámetros. Si quiero dibujar una línea, entonces la línea tiene que estar entre dos barras, por lo tanto tengo que añadir una segunda barra. Esta va a ser la barra 2, también de 115. Está orientada también a la derecha. Y ahora le voy a poder añadir clic izquierdo, clic derecho, voy a poder añadir los campos, ¿no? Entonces puede ser aquí en la posición 7 el voltaje, en la posición 8 el ángulo. Dependiendo de dónde quiera yo colocar, eso ya es a gusto de cada cual, ¿no? Entonces aquí aparece así. Ahora puedo dibujar una línea. Puedo mover también los campos como yo desee. Con Shift puedo agarrar todos y entonces yo puedo ubicarlos de manera correcta donde yo desee, ¿no? ¿Bien? Ahora vamos a trazar la línea. Entonces, Transmission Line. Entonces acá hago clic izquierdo y suelto el mouse. Y voy hasta donde quiero trazar la línea, clic. Otra vez suelto y sin apretar ningún botón voy trazando hasta donde quiero fijar. Hasta ahí hago clic izquierdo. Y luego en la parte donde termino hago doble clic y de esa manera ya tengo a
la línea. Entonces, fíjense que al haber hecho el doble clic, además me edita la línea, ¿no? Entonces aquí yo puedo colocarle los parámetros de la línea. Por ejemplo, en el ejemplo, podríamos comenzar dibujando, si gustan. A ver, en el texto este es AC. AC es 00478. Estoy agarrando los parámetros del texto, ¿no? Y aquí va a ser 01414. 0,1414. Y la capacidad habían sido 55. Entonces, en el fondo, ahorita si yo miro el texto, esta es la barra A1, A2-115 y C2-115. Entonces aquí yo puedo cambiarle sin problema el nombre. Ponerle ya, digamos, A2-115. Y esta otra barra se llamaba C2. Se llamaba C2 guión 115. ¿Está bien? ¿Qué necesitábamos? Necesitábamos añadirle a esta línea los campos para ver los flujos. Entonces, cuando yo veo un componente, siempre hay una barra que se llama from y otra que se llama to. ¿Cómo es que el programa decide cuál es from y es to? De donde yo parto a dibujar la línea es from y a donde llego es to. Entonces, aquí puedo poner en la posición 1, puedo colocar el flujo activo en la posición 2, el flujo reactivo, en la posición 7, el flujo activo, en la posición 8, el flujo reactivo. Y de esta manera, entonces, tengo los campos que yo necesito mostrar en la línea, ¿no? ¿Sí? ¿Hasta ahí están bien? Hola, hola. Y nuevamente, ¿cómo es que se para añadir la información de la línea y de las barras? Eso para que aparezca en general el PU y demás cosas. Elijo el componente, ¿sí? Por ejemplo, en la barra, clic izquierdo, clic derecho. Luego, Add New Fields, ¿está bien? Pues como esta es una barra horizontal, aquí en esta posición he elegido nombre, voltaje, ángulo. O al otro lado si yo quiero. Entonces, al hacer clic voy a elegir aquí a la derecha. Voy a elegir el nombre, por ejemplo. Pues ahí va a estar el nombre. En la posición 6 va a estar el voltaje. En la posición 7 va a estar el ángulo. Y de esa manera están los nombres ahí. ¿De acuerdo? Gracias. Y para las líneas es algo parecido. Entonces, hasta aquí hemos llegado y lo que ahora tengo que hacer es grabar, porque si no lo pierdo a esta altura y hay que ser de nuevo, ¿no? Entonces voy a grabar. Save case as. Entonces me está preguntando qué voy a hacer en el ejemplo 2.
Entonces yo podría crear una carpetita aquí, digamos, y aquí le voy a poner ejemplo 1, por ejemplo. Entonces aquí adentro voy a grabar el ejemplo 1, ¿no? Y fíjense, la extensión es .pwd. ¿Por qué? Porque va a ser un archivo binario. ¿Qué va a estar en el binario? Los datos que le hemos dado a la línea, por ejemplo, ¿sí? Toda la información de datos, potencia, de la carga, de la generación, que yo le ponga al programa, todo se va a grabar ahí. Luego me dice si yo quiero poner algún comentario. Voy a decirle ejemplo 1, clases virtuales. Aquí le puedo poner la fecha, hoy es 13 de mayo. Entonces yo me voy a acordar que este ejercicio hecho en esta fecha, ¿no? Y luego, fíjense, por defecto me aparece el nombre del archivo, que es ejemplo 1, y la extensión pwd. Entonces, en el lugar que yo le he dicho que se guarde, se va a guardar los datos del diagrama. ¿Correcto? Entonces ya tengo guardado y aquí en la parte superior yo estoy viendo que es el ejemplo 1. Entonces es así como se crea, digamos, la red. Y lo que tendríamos que ahorita hacer es, hay otra cosita, cuando estamos en el modo de diagramas unifilares, aquí hay un show full que me muestra todo lo que he dibujado, o aquí hay uno para ir reduciendo un poco, digamos, el 75 voy a mostrar así, 100% voy a mostrar más, show full voy a mostrar plenamente lo que he dibujado, ¿no? Entonces parece que ese está bien. En el libro, a esta barra está conectado un transformador y está conectado un generador. Entonces podríamos dibujar ese caso y en el texto esa barra donde está el generador se llama A1-010. Entonces acá nuevamente en Draw voy a crear una barra que se llama A1-0010. Me dice que la barra, el nivel de tensión de la barra es 10 kV, eso me quiere decir el 10. Y voy a dibujar hacia la derecha o hacia la izquierda. Yo puedo elegir cualquiera, igual puedo mover si acaso no me gusta, ¿no? Entonces puedo agarrar esta barra y la puedo mover. Y voy a dejar luego para trazar el transformador, ¿no? Entonces ahora voy a añadir un transformador. Y aquí la clave es dibujar del lado de alta hacia el lado de baja. Eso es muy importante porque eso va a definir en dónde están ubicados los taps. Cuando yo dibuje de alta hacia baja, estoy definiendo que los taps están hacia el lado de alta del transformador. Eso es importante.
y me pide los datos del transformador. Entonces, el transformador en el texto es el AT1. Y el AT1 es de 30 MVAs, en PUs es 0035 X, R, y X es 0132. ¿Qué debemos hacer con estos parámetros? Llevar base 100. ¿Cómo hacemos eso? Sería multiplicar la resistencia por 100 y dividirlo por la potencia. Perfecto. Entonces, sería 0,0035 por 100 dividido ¿cuánto? 30. Dividido 30, exactamente. Entonces será 0,012 o 0,0117. Entonces aquí va a ser 0,017, ¿no? La resistencia, o la reactancia, perdón. Lo propio, Inge. 0,132 por 100 dividido 30. Entonces eso da 0,44. La potencia son 30. ¿Bien? Y podemos guardar y ya tengo entonces al transformador, ¿no? Lo mismo que habíamos hecho hace rato, le puedo añadir los campos. Entonces, clic izquierdo, clic derecho. Entonces voy a adicionar nuevos campos. Y el from en realidad es este, ¿no? Entonces aquí le voy a poner otra vez megavatios. En post 4 voy a poner megabares. Y ahí tengo la salida, me faltó la llegada, ¿no? Entonces, nuevamente megavatios y megabares. Perfecto. No es. Ya, por fin. Ahora, otra cosita más. En como es un transformador, clic izquierdo, clic derecho, adicionar nuevos campos. En la posición 5, voy a colocar el tap del transformador. Y en estos que aparecen por defecto, en ninguna parte aparece el tap. Entonces tengo que seleccionar un campo. ¿Está bien? Y luego Find Field, dice. Entonces ahí voy a entrar. Y aquí voy a buscar transformador. Transformer, a ver dónde estaba el transformer. Aquí está. Y en transformer voy a buscar el tap rate. ¿Sí? Tap rate. ¿Están de acuerdo? Ok. 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 Y aquí está. Con control y la ruedita en el mouse puedo ampliar, puedo hacer un zoom, digamos, ¿no? Como el tap necesito que tenga 3 decimales, sobre este hago clic derecho y número de decimales 2 está perfecto, le voy a poner 3. Entonces el tap va a tener 3 decimales. ¿Está bien? Y manteniendo el clic izquierdo sobre la pantalla puedo mover también con el mouse, ¿sí?
Entonces, aquí abajo le puedo añadir voltaje, ángulo al generador, ¿no? Aquí abajito. Entonces, voy a añadir ahora a este un generador. Entonces, aquí voy a poner generator. Hago clic izquierdo sobre la barra. ¿Y hacia dónde tiene que estar dirigido? Voy a definir aquí en display. ¿Hacia dónde dirían ustedes que debo definir el generador? ¿Hacia up, left, down? ¿Hacia dónde? Up. ¿Ve? Ya está en up. Y fíjense, si yo quiero guardar, no me deja porque aquí hay un campo que me exige que llene. Bien, no puede quedar vacío. Entonces, por ahora, le voy a poner 0 nomás. No puede quedar vacío. Y ahí tengo al generador. ¿Sí? Y nuevamente, como hace rato, no me conviene un 0 decimales. Entonces, clic izquierdo, clic derecho. Le voy a poner, por ejemplo, 2 decimales o 3, dependiendo cómo quiera. Y ahí van a aparecer con 2 decimales. Y lo guardo. Aquí hay una ventanita para la barra de herramientas. Aquí hay un disquete. Save case. Y skip. Entonces ya lo tengo. ¿Está bien? Inge, disculpe, ¿podría volver a mostrar lo de los decimales, por favor? Haces clic izquierdo sobre el campo. Después, clic derecho. Y aquí te dice dígitos decimales, ¿no? El número de decimales a la derecha. Ya, está bien, Inge, perfecto, gracias. Fíjense, ya tiene datos, parámetros, la línea, el transformador también. Entonces, en el generador, también le tengo que poner datos. Y aprovecho aquí para decir que si voy a correr flujo de potencia, esto tiene que estar en desmarcado, ¿sí? Luego, si la barra es PB, tengo que darle un valor de potencia activa y un valor de voltaje, si es PB. ¿Qué va a calcular el programa siendo PB? La potencia reactiva generada, ¿no? Pero antes de correr el flujo, yo le tengo que dar datos adicionales al generador. ¿Cuál es? Su curva de capacidad, ¿no? Haciendo clic sobre esto. Entonces tengo que llenar esta tablita con la curva de capacidad. Y en el texto me dice que la potencia máxima de los generadores es 20. Entonces aquí en max megavatios tengo que poner 20. ¿Sí? Porque si no le pongo 20, fíjense, ese valor era muy grande, ¿no? Era 9.900, 100.000 creo que era. Entonces la curva de capacidad no la voy a poder apreciar. Entonces ustedes tienen que calcular la curva de capacidad, ya la tienen calculada en realidad. Si no, la van a calcular. Y los valores de la curva las van a meter en esta tabla. Entonces, para mañana van a hacer eso, van a armar el diagramita que está en el texto, en el que les he mandado. Van a dibujar el diagrama completo y le van a poner sus curvas de capacidad a los generadores. Entonces,
vamos a poder simular. ¿Les parece? Perfecto, Inge. Hasta ahí no se han acordado. Lo de la curva de capacidad, sí, tal vez en un poco no me ubico cómo se hace, ingeniero. Teníamos un programita para hacer la curva de capacidad, ¿se acuerdan? Sí, el gen. Ujú. ¿Qué se llamaba el programa? Sí, no. ¿Quién sí? El GenSim, ¿no ve? Entonces, Sí. con el GenSim, ¿pueden ver la pantalla? No.